Hoy quiero enseñaros a hacer la confección de este precioso conjunto, compuesto por un pantalón corto con cinturilla elástica y una blusita estilo Gani. Es un modelo de blusita que me encanta hacer. Podéis elegir telas como algodón, algodón bordado, lino, popelín, tejidos que sean livianos y frescos. Es costura básica que no requiere grandes habilidades en confección y con el paso a paso detenidamente vais a poder hacer la vuestra. Para cambiar a una talla S o a una talla L, simplemente tenéis que aumentar en los costados o disminuir. Lo mismo lo hacéis en la manga. Tenemos dos piezas del delantero con pinza. Una pieza al lomo que corresponde a la espalda con pinzas. Podéis marcar las pinzas con un boli textil para que se os facilite confeccionarlas. Tenemos las dos mangas que llevarán goma elástica en el puño y frunce en la copa de manga. Tenemos el volante de la parte delantera, que son dos piezas, y luego tenemos el volante de la espalda que va al lomo o doblez de tela. Cortaremos tiras de bies para el escote y para el centro delantero. Cortaremos 6 tiras al hilo para los lazos del centro delantero. 2 piezas del delantero y 2 piezas de la espalda para el pantalón corto. 2 fondos de bolsillo para el bolsillo lateral, junto con unas tiras de entretela para reforzar la boca de bolsillo. Tenemos un rectángulo para nuestra cinturilla. Y por último, una tira para el lazo del pantalón. Ya con todo preparado para coser, comenzamos cerrando las pinzas, tanto del delantero como de la espalda. Marcar las pinzas es una buena práctica cuando estamos empezando a coser para evitar que la pinza se tuerza o nos quede más cantidad de un lado que del otro. Planchamos nuestras pinzas primero del revés y luego vamos a plancharlas del derecho, acentuando la pinza hacia el costado. Ya con nuestras pinzas preparadas y planchadas, procedemos a coser los hombros. Lo haremos poniendo el delantero encima de la espalda. Esto lo hacemos para luego cuando vayamos a remallar nos quede el remallado por la parte del delantero. Planchamos muy bien la costura de los hombros, haciendo que la costura vaya hacia la espalda. Para el frunce de la cabeza de la manga, pasaremos 2 costuras, una junto a la otra, con el largo de puntada más largo que tenga nuestra máquina. En la parte del puño pondremos una goma elástica, lo cual coseremos un carril que podemos planchar ahora o luego. Justo al lado de esta costura pasaremos la segunda costura sin tocar la primera costura para que luego podamos hacer el frunce perfectamente, tirando de los 2 hilos superiores. Plancharemos 1 centímetro y 1 centímetro para el carril de la goma.
Cuidadosamente vamos tensionando los hilos superiores para hacer el frunce de la cabeza de la manga. Al tener todo el frunce repartido en la cabeza de la manga, pondremos nuestra manga a las sisas para coser con normalidad. Yo uso un alfiler mientras voy cosiendo el frunce para evitar que queden zonas gruesas o más frunce de un lado que de otro. Así lo voy repartiendo de una forma muy uniforme. Remallamos la sisa por la parte del frunce, así nos aseguramos de que quede muy bien remallado. A este punto, con las mangas ya cosidas, vamos a coser los costados y remallar. Es importante tener el carril planchado para luego evitar plancharlo cuando ya la manga esté cerrada. Así se ve la primera parte de la blusa montada con mangas y pinzas cerradas. Para fruncir el volante haremos lo mismo que hemos hecho con la cabeza de la manga, pasando 2 costuras paralelas con la puntada más larga de nuestra máquina. Tensionamos los hilos superiores y vamos frunciendo. Cuando lleguemos a la medida justa de nuestro delantero y la espalda, pondremos nuestros alfileres. Es importante que pongáis el volante fruncido en la parte superior para que vayáis repartiendo el fruncido. De esta forma nos aseguramos que quede homogéneo todo el frunce. De la parte del derecho de nuestra prenda vamos a coser un bies en el escote. Este bies lo vamos a coser al ancho del prensatela estirando ligeramente. Estiramos ligeramente el bies mientras lo cosemos. Esto ayuda a que cuando terminemos de coser el bies quede acentuado sobre nuestro cuerpo. Si lo estiramos de más, lo único que ocasionaremos es que se generen arrugas que luego no se pueden quitar ni con la plancha. Después de esta costura vamos a doblar hacia adentro el bies y vamos a pasar otra costura al borde. Vamos doblando el bies y cosiendo al borde. Para conseguir un acabado fino, vamos a recortar el exceso de bies y así vamos a evitar que también quede grueso al momento de coser.
Por último, doblamos de nuevo el bies ya recortado y vamos a pasar una costura al borde. Esta costura ya es para rematar el bies. Vamos a tener cuidado de que nos quede de la misma medida. Si queréis podéis plancharlo, pero pues no hace falta, simplemente lo hacemos con cuidado y así vamos a conseguir un bies del derecho que quede la costura perfecta. A 1 centímetro vamos a coser todas las tiras de los lazos. Estas tiras no hace falta cortarlas al bies ya que no las vamos a estirar, simplemente es para hacer los lazos. Podéis afinar un poco la costura. Cuando ya estén todas afinadas, vamos a girar con nuestra pinza de girabies todos los lazos. Estas pinzas las venden en las mercerías o incluso en internet. De un extremo vamos a dejar hacia adentro 1 centímetro para luego pasar una costura y planchar. Del otro lado lo dejamos sin rematar, que será el que se cose a la blusa. Ahora cuidadosamente vamos a planchar todas las tiras. Para rematar los bordes de cada tira, lo podéis hacer con un rematito al borde o lo podéis hacer con una costura a mano. Esto es elección de cada una de vosotras. Pondremos nuestras tiras para los lazos en el centro delantero. La primera 1 centímetro abajo o donde termina el bies, la segunda en el medio y la última donde empieza el frunce. De igual manera como hicimos con el bies del escote, vamos a hacer con el centro delantero. Dejamos medio centímetro hacia adentro al inicio para poder rematar el bies y vamos cosiendo a medio centímetro. No hace falta estirar el bies en el centro delantero.
Cosemos el carril del puño de la manga. Vamos a dejar al finalizar una pequeña abertura de unos 3 centímetros para introducir la goma. Para finalizar, rematamos muy bien la goma y cerramos la abertura. Hasta este punto ya tenemos lista nuestra blusita estilo Gani. Ahora vamos a proceder a hacer el pantalón corto. Pondremos 16 centímetros de entretela que sobresalga de la boca de bolsillo, tanto en el fondo del bolsillo como del revés del pantalón. Con un boli textil marcamos la boca del bolsillo, que será 1 centímetro de ancho por 15 centímetros de largo. En diagonal hacia la esquina haremos 2 cortes sin alcanzar la costura. Esto nos permitirá girar muy bien la boca de bolsillo, sacar las puntitas y hacer una costura de carga. Esta costura de carga la haremos hacia el fondo de bolsillo. Sacamos las esquinitas de los costados, ponemos alfileres. Esto nos ayudará a planchar bien la boca de bolsillo. Cuando tengamos ya nuestra prenda cosida de esta manera, vamos a poner el otro fondo del bolsillo. Haremos una costura francesa. Lo primero que haremos es poner alfileres en todo el contorno y pasar una costura al ancho del prensatela. Al finalizar esta costura, con la tijera podéis afinar un poco la costura. Este paso no es esencial, pero si queréis que sea un poco más fino lo podéis hacer.
Damos vuelta al fondo del bolsillo, sacamos muy bien la costura y luego vamos a planchar. Pasaremos por último otra costura al borde y ya tendríamos nuestro fondo de bolsillo. Pasamos unas costuras en el costado del bolsillo. Esto lo hacemos con el fin de que al coser la parte de la espalda no se nos mueva el costado. Unimos nuestro delantero y nuestra espalda con una costura a 1 centímetro. Al llegar a la boca del bolsillo, vamos a tener cuidado de no coserla. Retiramos nuestra boca del bolsillo de esta forma y pasamos cuidadosamente la costura. Esto nos permite que luego el bolsillo quede totalmente escondido en el costado. En este punto vamos a remallar el costado para luego coser unas costuras de refuerzo. De la parte del derecho vamos a coser en el inicio y en el final de la boca de bolsillo un remate de 1 centímetro de largo. Cosemos entre pierna, delantero y la espalda y hacemos lo mismo con la otra pierna. Planchamos el costado del pantalón y la entrepierna. Vamos a aprovechar también para planchar el bajo del pantalón, que será de 1 centímetro. Ya con todo planchado, procedemos a coser el tiro. Podéis poner varios alfileres para ayudaros a coserlo. Cerramos nuestra cinturilla y la doblamos para ponerla en el pantalón. La vamos a coser a 1 centímetro, dejando una abertura al finalizar de 3 centímetros para introducir la goma.
Cerramos la abertura con una costura, intentando no coser la goma. Remallamos la cinturilla con cuidado porque el prensatela intentará sacar la cinturilla por la goma, así que lo hacemos con cuidado. Y por último vamos a pasar una costura en el bajo y cosemos el lacito a la cinturilla. Deseo que os haya encantado este vídeo. Nos vemos en el siguiente tutorial. Abrazos y besos.